En la historia de aquella Europa de la Edad Media, que transitaba del más puro pensamiento escolástico al Renacimiento, existieron varios hombres que, desde distintas ramas del saber, encarnaron el espíritu de esa época de dilatado crecimiento en las artes, en la ciencia, en la filosofía, en el que la humanidad se asoma fuera de los límites de la fe y se redescubre a sí mismo. Uno de estos hombres que ha pasado a la historia como un gran poeta y escritor fue Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia y otras obras que ilustran el pensamiento renacentista de su época. Sin embargo, Dante fue más que simplemente el autor de la Divina Comedia. Fue protagonista también de una gran vida que lo hace un ser histórico más universal de lo que se piensa, revistiendo una gran importancia no solo para la nación italiana, sino para la humanidad entera. Acompáñanos hoy a conocer la vida de Dante Alighieri, su obra, su importancia y el complejo periodo histórico en el que transita. Mi nombre es Alessandro Polentino y esta es la Nueva Enciclopedia. Pero antes de empezar con la historia de hoy, queremos invitarles a que apoyen nuestro canal, a que se suscriban, a que dejen su me gusta, a que dejen sus comentarios que los leemos todos, a que compartan nuestros videos con cada uno de sus amigos y a que activen las notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras próximas entregas. Así, sin nada más que agregar, demos inicio a la historia de hoy. La fecha de nacimiento de Durante di degli Alighieri, llamado más frecuentemente por el diminutivo de Dante Alighieri, es todavía materia de debate entre sus biógrafos. En base a su obra escrita, de la cual hablaremos más adelante, los expertos han calculado que Dante tuvo que haber nacido entre el 21 de mayo y el 21 de junio del año 1265. Dante nace en la ciudad de Florencia, en la región de la Toscana, en la actual República Italiana. Sin embargo, por aquel entonces, Italia no era una nación unificada como la conocemos actualmente. En aquel momento, el centro y norte de la península itálica pertenecían al Sacro Imperio Romano Germánico, el cual, dentro de su organización política, tenía una entidad llamada como Reino de Italia, dentro del cual se encontraban a su vez varias e importantes ciudades-estado, las cuales eran autónomas e independientes unas de las otras, teniendo cada una sus propias características culturales, políticas y económicas. Algunas de estas ciudades-estado eran, por ejemplo, Milán, Venecia, Génova, Siena y la propia Florencia, donde nace nuestro protagonista. Aunque nominalmente estas ciudades juraban lealtad al Sacro Imperio y al emperador, la realidad era que ellas, debido a su gran poder económico, se gobernaban a sí mismas, promulgaban sus propias leyes y mantenían sus ejércitos y cuerpos diplomáticos de forma independiente. Así pues, la autoridad del Sacro Imperio era sobre todo simbólica y servía para legitimar a los gobiernos locales de estas ciudades, pues el poder real recaía en los propios ayuntamientos o familias dominantes de cada ciudad. Por otro lado, en medio de este tablero geopolítico en la península itálica estaban también los llamados estados pontificios. Estos eran ciertas comarcas territoriales como en las regiones de Lacio, las Marcas, Umbría y Emilia-Romaña, que tenían su capital en la ciudad de Roma y estaban bajo la autoridad directa del Papa de la Iglesia Católica, el cual, en este momento de la historia, no era tan solo el máximo líder religioso de la fe cristiana, sino un auténtico jefe de Estado, con inmensos recursos económicos, políticos y hasta militares a su favor. Aún así, ni el Papa ni los estados pontificios influían, al menos de forma directa, sobre las ciudades-estado italianas. Sin embargo, tanto los estados pontificios como el Sacro Imperio Romano Germánico buscarán en más de una ocasión someter a su poderío efectivo a las ciudades-estado italianas, las cuales se verán obligadas a defenderse diplomática y militarmente en guerras y negociaciones para salvaguardar su autonomía. Amén de esta lucha de influencias entre los estados pontificios y el Sacro Imperio, se originaron tendencias dentro de las ciudades-estado italianas que apoyaban a uno u a otro según sus intereses. En este sentido, en las ciudades-estado italianas se origina la llamada facción güelfa, que, para contrarrestar el creciente poder del Sacro Imperio, estaba a favor del Papa para mantener su autonomía. Y, en contrapartida, se originó también la facción gibelina, que estaba a favor del emperador y la centralización del Sacro Imperio. Así pues, estos grupos dominaban la escena política de las ciudades-estado italianas y, por supuesto, la escena de la ciudad de Florencia cuando nace nuestro protagonista. La familia de Dante, los Alighieri, eran partidarios de la facción güelfa, es decir, la que estaba a favor del Papa, y eran parte de la antigua nobleza cristiana florentina, venida menos económicamente con el transcurrir del tiempo. El padre de Dante, Alighiero, aunque era un ciudadano acomodado, no era ni influyente en la política ni era poseedor de grandes riquezas. No obstante,
Dante, como lo reflejaría en sus obras, se sentía profundamente orgulloso de su abolengo, especialmente por su tatarabuelo llamado Cacciaguida, quien era un caballero de la Segunda Cruzada en el año 1147. Así, la vida temprana de Dante transcurre en un entorno florentino acomodado pero sin grandes privilegios. De joven, Dante es poseedor de un carácter introspectivo, observador y sensible frente a su entorno, debido en gran parte por la muerte temprana de ambos de sus padres. Pero a Dante también le era propia una agudeza intelectual impresionante que lo inclinan desde muy pequeño al estudio. Su educación primaria comienza en casa, como era tradición en aquella época, para luego continuarla en varias escuelas florentinas donde recibe una sólida formación en gramática, familiarizándose rápidamente con la poesía y la literatura en el idioma latín. A los 9 años, en 1274, Dante conoce de vista a Beatrice Portiai, una niña florentina contemporánea con él que, con el paso de los años, se convierte en su gran amor idealizado. Aunque no existió nunca una relación sentimental entre ambos, y hasta se cree que ni siquiera se conocieron, Beatrice representa para Dante la encarnación de la pureza, la gracia divina y el amor místico, elevándola casi a un plano celestial, lo que representará, años más adelante, algo muy recurrente en las obras de Dante, la unión entre lo terrenal y lo divino. Volviendo a su formación, se cree que Dante, entre el año 1275 y 1280, es alumno de Brunetto Latini, uno de los intelectuales florentinos más destacados de su tiempo. Además, por esta época, Dante se versa con importantes autores clásicos como Virgilio, Horacio, Ovidio y Cicerón, a la par que se versa en los grandes maestros de la teología escolástica como Santo Tomás de Aquino. Luego, entre los 15 y 18 años, da sus primeros pasos en la poesía, integrándose a los círculos literarios como el de su amigo el poeta Guido Cavalcanti. También se cree, aunque sin total certeza, que Dante asiste por esta época a universidades de prestigio como la Universidad de Bologna y la Universidad de la Sorbona. Incluso, según los registros, Dante llega a participar en la batalla de Campaldino, el 11 de junio de 1289, en la que los güelfos, partidarios del Papa, vencen a los gibelinos, partidarios del emperador, logrando imponerse los güelfos en el territorio florentino. Así, el Dante que deja la juventud para aventurarse a la adultez era ya un hombre muy formado que en los años venideros dará rienda suelta a su pluma con sus primeras y trascendentales obras. Uno de los sucesos que irrumpe con mayor fuerza en la adultez de Dante es la muerte de su amada Beatrice en el año 1290, la mujer que, desde su infancia, había sido su musa y amor platónico. La muerte de Beatrice motiva a Dante a terminar la que sería su primera obra, titulada La Vita Nuova o Vida Nueva, que resalta por su originalidad literaria y por su alto valor autobiográfico. Entre otros aspectos como el uso novedoso de tanto la prosa como el verso en la lengua florentina, La Vita Nuova es importante porque demuestra cómo el amor de Dante por Beatrice evoluciona de una sencilla admiración terrenal hacia una auténtica experiencia de iluminación espiritual, en la que Beatrice no solo es la figura de una mujer idealizada, tan común en la poesía italiana de aquella época, sino que es también símbolo de la gracia divina, ejemplo del pensamiento de la época de Dante, pensamiento del cual hablaremos más adelante. Por lo pronto, Dante se casa en 1291, teniendo cerca de 26 años, con Gemma Donati, más por los cánones morales de la época que por amor verdadero, pues Gemma descendía de una familia florentina influyente. Se cree que en este matrimonio la relación de Gemma con Dante fue totalmente intrascendente para él, pues no aparece mencionada en ninguna de las obras de este autor. No obstante, Dante y Gemma tuvieron en los años siguientes varios hijos, entre los cuales resaltan Pietro y Jacopo, ambos futuros poetas. Al poco tiempo, Dante se convierte en farmacéutico. Esto porque según una ley florentina de la época, cualquier miembro de la nobleza que quisiera acceder a un cargo público debía pertenecer a algún gremio profesional. En consecuencia, Dante es aceptado en el gremio de médicos y boticarios. Tras esto, entre el año 1296 y el año 1299, Dante ocupa algunos cargos menores en la administración pública florentina, como embajadas y diputaciones en asambleas comunales de la ciudad. Durante estos años compone también su obra Rimas, que es una colección de poemas sueltos donde explora temas como el amor, la virtud y la filosofía.
Sin embargo, al año siguiente, en el año 1300, Dante se convierte en prior de la ciudad de Florencia, algo así como algún gobernador, en un momento de marcadas tensiones políticas en la ciudad. Dentro de los güelfos, quienes eran defensores del Papa y quienes gobernaban la ciudad, surgen discrepancias en torno a la proporción de la intervención del mismo en la política florentina. Así, se originan los llamados güelfos negros, una facción que era defensora de una alianza estrecha con el Papa, que en ese momento era Bonifacio VIII, aprobando la intervención de este en la política local florentina. Y, en contrapartida, surgen los llamados güelfos blancos, quienes se oponían a dicha injerencia papal por querer preservar la autonomía de Florencia. Durante su priorato, que dura 2 meses entre julio y agosto de ese año 1300, Dante, quien se identificaba con los güelfos blancos, mantuvo una postura determinante para auspiciar la paz en una Florencia convulsa por esta disputa entre güelfos blancos y güelfos negros. En este sentido, toma la decisión de desterrar temporalmente a líderes de ambas facciones para calmar los ánimos. Esto, aunque le valió aplausos, también sembró ciertos recelos entre los miembros de la facción negra de los güelfos y el clero florentino. De todas formas, y acabado su priorato, Dante continúa su vida pública sin mayores problemas por lo pronto. A finales del año 1301, Dante emprende un viaje diplomático a la ciudad de Roma para entrevistarse, aunque infructuosamente, con el Papa Bonifacio VIII, en aras de defender la autonomía de Florencia frente a los güelfos negros y frente al clero de la ciudad. Sin embargo, de regreso de su fallida misión en enero del año 1302, Dante se topa con la sorpresa de que, durante su estancia en Roma, los güelfos negros habían tomado Florencia con la ayuda del militar francés Carlos de Valois, aliado del Papa Bonifacio VIII. Y para su mayor sorpresa, Dante se entera a su vez de que, mientras había estado ausente, fue juzgado por las autoridades güelfas negras en Florencia, las cuales lo acusaron de abuso de poder y corrupción durante su priorato. La condena de las autoridades para Dante fue una elevada multa que éste no paga por miedo a presentarse en la ciudad. Ante esto, las autoridades cambian la condena el 10 de marzo de ese año 1301 a la de muerte en la hoguera si Dante llegaba a pisar de nuevo la ciudad de Florencia. Así, sin más alternativa, Dante, con 37 años para este entonces, es obligado a partir al exilio, el cual durará hasta el final de sus días, alternando en los años sucesivos su residencia en ciudades como Verona, Lucca y posiblemente París. A pesar de que el exilio representa en un primer momento un hecho doloroso para Dante, el biógrafo británico Patrick Jackson afirma que este destierro, si bien rompe su vínculo con su patria florentina y acaba con su estatus dentro de la ciudad, también le ofrece a Dante una gran libertad de pensamiento y le otorga una perspectiva histórica universal, mediante el estudio más profundo de la teología, la política, la historia, la filosofía y muchas otras ramas que, comprendidas y asimiladas por Dante, encontrarán en la literatura un medio por el cual expresarse. Así que, en aras de entender el estilo literario de Dante y también su pensamiento filosófico, hay que hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre el momento histórico en el que Dante transita, y que, sin saberlo, él mismo también encarna en sus obras. En este sentido, Dante Alighieri vive entre los años finales de la llamada Edad Media y entre el inicio de una nueva época en el pensamiento de la humanidad, el llamado Renacimiento de la Edad Moderna, dos grandes periodos de la humanidad de los cuales Dante fusionará importantes elementos en su dilatada obra. Por un lado tenemos la Edad Media. La Edad Media es el término historiográfico con el que se define a aquel periodo de tiempo en Europa que va desde el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el año 1492 con el descubrimiento de América. La Edad Media se caracterizó por ser una época en que casi todos los imperios de la antigüedad clásica llegaron a su fin, y en su lugar emergieron los primeros reinos europeos y clases sociales devenidas del surgimiento del feudalismo, y el cristianismo se expande por toda Europa, convirtiéndose la Iglesia Católica en la institución rectora de la vida moral y espiritual de las personas. En este sentido, y por la primacía del cristianismo, el pensamiento medieval se desarrolla y fundamenta principalmente bajo la teología, en la que la reflexión intelectual gira no en torno al hombre, sino a Dios, y a la búsqueda de la verdad absoluta venida de él para todas las grandes interrogantes. Por ejemplo, la fe y la razón, el bien y el mal, el libre albedrío, la casualidad, la ciencia y muchas otras cuestiones tratadas por pensadores como San Agustín de Hipona, Isidoro de Sevilla,
Santo Tomás de Aquino, Boecio, Anselmo de Canterbury, entre otros. Por otro lado, finalizada la Edad Media, inicia la llamada Edad Moderna en 1492 e inicia consigo el Renacimiento. El Renacimiento, por razones que merecen un video aparte, se caracterizará por un fuerte antropocentrismo y humanismo, que busca poner al hombre, su existencia y sus experiencias al centro de la reflexión intelectual, en contraste al teocentrismo del pensamiento medieval. Este hecho se complementará con un naciente individualismo, con una mayor valorización de la antigüedad clásica, con el cuestionamiento también de las enseñanzas de la Iglesia, con el surgimiento del racionalismo y con un mayor desarrollo de las ciencias experimentales. El Renacimiento tendrá pues como principales exponentes a personajes como Nicolás de Maquiavelo, Erasmo de Róterdam, Michel de Montaigne, Francis Bacon, Francisco Vitoria y muchos otros. En este sentido, Dante, al vivir al final de la Edad Media, es testigo y actor de las primeras muestras de lo que en adelante será el Renacimiento de la Edad Moderna, siendo, como lo han catalogado muchos estudiosos, un, abro comillas, hombre medieval con mirada renacentista, por ser esa figura de transición entre ambas etapas de la humanidad. Este periodo de transición en el que vive Dante se caracteriza por las siguientes particularidades. Por un lado, del pensamiento medieval, Dante es partidario de poner a la teología como el eje del conocimiento. Al mismo tiempo, rescata la llamada cosmología jerárquica, es decir, aquella creencia de un orden divino y perfecto donde todo tiene su lugar designado en la creación. A su vez, influido por Tomás de Aquino, Dante es creyente de que la razón humana debe utilizarse para comprender verdades divinas y es también creyente de una visión estática del hombre, según la cual la humanidad estaba caída por el pecado original y cuya redención solo se obtendría mediante la obediencia, la penitencia y por supuesto la gracia divina. No obstante, por otro lado, del emergente pensamiento renacentista, Dante reivindica varios autores de la antigüedad clásica, tales como los romanos Virgilio y Cicerón. A la par, Dante destaca en sus obras la dignidad del ser humano como criatura racional capaz de ascender por medio del conocimiento y de la virtud, valorando sus experiencias individuales y personales. A su vez, Dante es uno de los primeros, en base a su experiencia política, en desafiar a la Iglesia y al Papa en el ejercicio de su poder. Y, finalmente, Dante es también uno de los primeros autores que, queriendo acercar el conocimiento al pueblo, escriben las llamadas lenguas vernáculas, que eran lenguas habladas por la mayoría de la población, a diferencia del latín que era de uso exclusivo de quienes estaban iniciados en la producción de conocimiento. Así, volviendo a Dante, a raíz de su exilio y sin saberlo, este fusiona estos elementos recién descritos y da rienda suelta a su pluma, escribiendo simultáneamente varias obras. Así, entre el año 1304 y 1306 componen dos obras tituladas Convivio y De Vulgari Eloquentia. La primera es un tratado filosófico en prosa donde aborda temas como la nobleza, el conocimiento y la lengua. La segunda, que también es un tratado, aunque inacabado, habla sobre el uso del italiano, una de las lenguas vernáculas como móvil para difundir el conocimiento. Años después, entre el año 1310 y 1320, escribe De Monarquía, un tratado político escrito en tiempos de crisis en la península itálica, en el que defiende la independencia del poder del emperador del Sacro Imperio respecto al poder del papado. Dante, inspirado en una visión aristotélica de la política, aboga por un emperador justo como garante del poder universal. Y también, ya hacia el final de su vida, escribe una obra titulada Quaestio de Aqua et Terra, que es una disputa académica sobre si el agua puede o no estar por encima de la tierra. Esta obra, más allá de su veracidad científica, denota el ánimo de los hombres como Dante en producir conocimiento científico y participar en los debates de esta materia. Sin embargo, hace falta hablar de la obra más significativa de Dante, una obra donde versa lo mejor del pensamiento medieval recién descrito y donde plasma también los primeros pasos del Renacimiento. Una obra que empezará a escribir en el año 1308 y que concluirá poco antes del final de su vida. Hablamos de la obra llamada La Divina Comedia. Como dijimos anteriormente, Dante comienza a escribir la Divina Comedia en el año 1308, en una época donde todavía se encontraba moralmente abatido por su exilio de Florencia. La Divina Comedia, como tal, es una obra poética, filosófica y teológica al mismo tiempo. Se trata de un poema escrito en tercetos, es decir, una combinación métrica de 3 versos en una estrofa.
Dante escribe la obra en italiano y la divide en 3 cánticos: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Cada una de estas partes con 33 cantos, más uno introductorio, que dan un total de 100 cantos en la obra. El argumento central de la Divina Comedia es, desde el enfoque cristiano, el viaje del alma humana desde el pecado hacia la salvación, representado alegóricamente a través del propio Dante, quien se introduce en la misma obra como personaje y recorre los 3 estados del más allá, es decir, el infierno, el purgatorio y el paraíso. El relato comienza con Dante, quien se encuentra perdido en una selva oscura, símbolo de su extravío moral. Tras esto, es rescatado por el poeta romano Virgilio y juntos emprenden un descenso al infierno. El infierno es descrito como un embudo dividido en 9 círculos, donde las almas sufren castigos acorde a sus pecados mediante la llamada ley de contrapeso. Dante se encuentra en el infierno con personajes históricos y contemporáneos, entre ellos papas, poetas, guerreros y traidores. Algunos de estos personajes son Julio César, Homero, Sócrates, Platón, Judas Iscariote y muchos otros. Al llegar al centro del infierno ven a Satanás, mostrado como una criatura prisionera e inmóvil, y, tras escalar por su cuerpo, emergen al otro hemisferio, es decir, al monte del purgatorio. El purgatorio es mostrado como una montaña dividida en 7 terrazas, cada una corresponde a un pecado capital. En dichas terrazas, las almas que allí se encuentran están en proceso de purificación y esperan prontamente alcanzar el paraíso. Dante, todavía acompañado por Virgilio, aprende en su paso por el purgatorio sobre la redención, la esperanza y el libre albedrío. En la cima de la montaña del purgatorio, Dante y Virgilio se encuentran con el paraíso terrenal, donde Dante se reencuentra con Beatrice, su amor platónico de la infancia. Acto seguido, Beatrice sustituye a Virgilio como guía de Dante en este viaje espiritual. Beatrice, quien representa el amor divino, reprende a Dante por su extravío, lo purifica en el río Leteo y lo prepara para ascender espiritualmente. Beatrice guía a Dante a través del paraíso, que está compuesto por 9 esferas celestes relacionadas con distintas virtudes. Allí, Dante conversa con santos, sabios, teólogos y figuras bíblicas, reflexionando sobre temas como el amor, la fe y la sabiduría divina. Finalmente, Beatrice es reemplazada por San Bernardo, un importante santo francés de la época de las Cruzadas, quien conduce a Dante en su última etapa, la visión de la Virgen María y, posteriormente, la contemplación de Dios. En este momento final, Dante, más allá de los límites de la razón humana, experimenta una unión mística con el que él llama el amor que mueve el sol y todas las estrellas. Y, acto seguido, da fin a la obra. Aunque la obra no es celebrada de forma unánime al instante de su publicación final en el año 1321, sobre todo en Florencia, donde Dante aún era un exiliado político, sí causa un profundo impacto en los círculos intelectuales del norte de Italia. Fragmentos de la obra circulaban antes de estar completa y, muy pronto, empiezan a surgir los comentarios y glosas por parte de lectores atentos, incluyendo a su propio hijo Jacopo. La audacia de haber sido escrita en italiano, su crítica moral hacia el poder eclesiástico y su vasto alcance intelectual hicieron que la Divina Comedia fuera vista como una obra sin precedentes. Aunque genera también cierta resistencia en varios círculos intelectuales, en la década siguiente se consolidará como una referencia clave en la cultura literaria italiana, entrando rápidamente en el canon de lecturas obligatorias para estudiosos y para clérigos. La Divina Comedia fue de gran importancia en la época de Dante, pues la obra logró unir las más altas tradiciones del pensamiento medieval con una nueva sensibilidad personal y humanista, propia del Renacimiento que empezaba a emerger. Entre los elementos medievales, Dante conserva la cosmovisión y la creencia de un orden universal divinamente preestablecido. Su estructura del más allá, el infierno, el purgatorio y el paraíso, refleja esta visión perfectamente ordenada y teocéntrica. También mantiene el uso de la alegoría como un vehículo de interpretación múltiple, literaria, moral, alegórica y anagógica. Y, finalmente, Dante, quien era de profunda fe cristiana en ese medioevo, escribe la obra con un propósito altruista de mostrar a quien la leyera el camino de la salvación del alma humana. No obstante, al mismo tiempo, Dante también introduce varias innovaciones de lo que en un futuro será el Renacimiento, por ejemplo, el papel central del individuo. El propio Dante es protagonista de su viaje, lo que acentúa la dimensión introspectiva y existencial. En segundo lugar, está la revalorización de la lengua vernácula. Escribir en italiano y no en latín es un acto profundamente renacentista que pretendía democratizar el acceso al saber.
En tercer lugar, se manifiesta una admiración activa por la cultura clásica. Virgilio, el poeta romano que acompaña a Dante en su viaje, no es solo una figura retórica, sino un auténtico guía espiritual y racional, símbolo de una antigüedad que aún ilumina el presente. Y, finalmente, Dante introduce una crítica ética y política a la Iglesia y al poder civil, lo que refleja un pensamiento autónomo y racional frente a la autoridad, rasgos que, en última instancia, serán las bases de la futura cultura del Renacimiento. Como mencionamos anteriormente, Dante termina la Divina Comedia en el año 1321, mismo año en que es publicada. Sin embargo, al mismo tiempo que Dante termina, la que a la postre será una de las obras más excelsas no solo de su época, sino de toda la historia humana, también transita sus últimos días. Con 56 años de edad, de los cuales 19 había pasado en el exilio de su natal Florencia, Dante se encontraba viviendo en la ciudad de Rávena, bajo la protección del poeta y señor de la ciudad Guido Novello da Polenta. En el año 1321, Dante es enviado como embajador de Rávena ante Venecia para resolver un conflicto de tipo comercial. Se cree que, de regreso, cruzando los pantanos de Comacchio, Dante contrajo una llamada fiebre maligna, que se presume era el paludismo. Tras esto, Dante muere al poco tiempo, el 14 de septiembre del año 1321, siendo sepultado en el convento de San Francisco de Rávena, donde sus restos reposan en la actualidad. Con su muerte, aunque ocurrida injustamente durante el amargo exilio de su ciudad natal, Dante, de una agudeza intelectual y literaria admirable, se consagra no solo como una de las mentes más brillantes de la lengua italiana, sino que además, viviendo en una época en la que la Edad Media llegaba a su fin y se asoma otra época para la humanidad, Dante se posiciona en lo más alto de la cima de la historia humana. Allá arriba, en una atalaya donde Virgilio y Beatrice lo esperaban para grabar, en el verso que siempre le gustó escribir, el nombre de uno de los poetas más famosos de todos los tiempos, el cual era el suyo propio, el de Dante Alighieri. Queridos amigos, gracias por acompañarnos hasta el final del video. Esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos que su apoyo es fundamental para el crecimiento de este gran proyecto. Por eso los invitamos a dejar su me gusta, a dejar su comentario, a suscribirse, a compartir nuestro contenido con todos sus amigos y a estar pendiente a las próximas entregas. Nos vemos en otra ocasión.